Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 3 del 15 hasta el capítulo 4, 1 y luego del 3 al 6. Hermanos, hasta el día de hoy un velo cubre la inteligencia de los israelitas siempre que leen a Moisés. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento. Queridos amigos, se dan cuenta cómo Pablo, con mucha fuerza al escribir a los cristianos de Corinto, les anima por una parte a abrir el corazón. En síntesis, upealas y añade. Y hace una comparación. El que todavía no es capaz de entender la propuesta del Evangelio, la buena noticia, peñande yara uberuba cueñande gallepa. Apea coñande con angaña mañana, ya es sana, veí peñandere coepe, ¿verdad? Anilaña mañana antes ya y bueno, así eran los cristianos de Corinto. Sino que ñandeco angaña mañana, ya es sana, ¿cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra apertura hacia el Señor? Vais a bañandea llevaña mañana, vais a bañandeña genduñaina, lo que el Señor nos propone. Después al final, justamente Pablo dice, en realidad, aquellos que, entre comillas, no penaya peñan de yara ni hereje, por la buena noticia, aquella que propone justamente nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos construir el reino de Dios. Y bueno, dice que son aquellos incrédulos, aquellos que al final de cuentas se pierden. El Dios de este mundo les ha enceguecido. Apeaco cierto sé yo que fuera. A muchos de nosotros lastimosamente, y por eso destruimos también nuestra comunidad, nuestra nación, ¿verdad? Con tanta corrupción, porque nos ha enceguecido el Dios de este mundo, es decir, el dinero, el poder, el placer. Añanderezaray de lo esencial y fundamental de nuestra propia religión, es decir, el religarnos a nuestra esencia, aquello que nosotros somos, por ontonomasia, es decir, por esencia, como Dios nos ha creado para ser felices, para ser libres y para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.